para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Con un oído en la escuela, un programa dedicado a la educación católica. Para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Para encontrarnos, dialogar y crecer como comunidad educativa de la Diócesis de Posadas. Con un oído en la escuela. Segunda temporada. Idea y realización. Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire. Radio Tupambaé. Mañana, 3 minutos, bienvenida a la audiencia de Radio Tupambaé a un programa más de Con un oído en la escuela. En esta mañana muy fría, no vamos a decir fresca porque lo que está es fría, estamos nosotros aquí para acompañarlos a ustedes hasta las 11 del mediodía. Buen día, Zoraida, ¿cómo estamos? Está con nosotros, por supuesto, Zoraida Miño. Ya la escuchamos bien, ya se recuperó. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de volver, estuve un poco ausente, pero bueno, escuchando la radio desde casa. Gracias porque nos cubriste, Carla, tanto a mí como a Luciano, siempre estando acá presente con tantos invitados tan interesantes. La verdad que también es lindo estar del otro lado, escuchar, ¿no? Una linda experiencia. Y bueno, agradecida por el don de la vida y la posibilidad de volver a la radio y de compartir esta mañana con todos ustedes, nuestros oyentes. Estuve hablando con algunas personas que ya eran nuestros oyentes del año pasado, te comento, Carla, y me decían que le costó un poquito adaptarse al nuevo horario, que un poquito más temprano. Me dicen, te la agarro medio tarde a veces el programa porque estaba acostumbrada a las 11. Bueno, le digo, hay que levantarse más temprano los sábados y bueno, desde temprano ya estamos acompañándolos para una nueva jornada. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, empezamos esta jornada con la oración, Carla, ¿te parece? Sí, lo saludamos a Carlitos Duarte, que está ahí, firme, por supuesto. Él sí que tuvo que hacer como un mayor esfuerzo porque de más temprano afrontando el frío, pero acá está entero Carlitos Duarte. Y empezamos, sí, con una oración. Les invitamos desde donde estén a ponerse en presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. No permitas que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad de ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Les contamos, este sábado les decíamos, un sábado frío, la máxima que vamos a tener hoy, 15 grados. Apenitas. Sí. No va a cambiar mucho, pero lo cierto es que hoy y mañana domingo tenemos un cielo que va a estar así, súper despejado, va a seguir haciendo frío, pero nos va a permitir lavar la ropa y ponerla al sol, que no podíamos poner la ropa al sol y a que se seque, porque va a estar muy agradable. En este momento 7 grados, la sensación térmica 6 grados, así que a mantenerse abrigados, a renovar el mate si lo hicieron temprano, los que recién se están levantando, porque según nos comentaba Sori, estamos despertando temprano la gente ahora, así que se preparan el mate y nos acompañan. Mandamos un saludo a todo el equipo de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica, de la Junta de Educación Católica de la Diócesis, especialmente a Sofía Corol, a Luciano Matijas, que son parte de este equipo con quienes hacemos sábado a sábado con ustedes Con un Oído en la Escuela. Hoy un programa especial en el que trajimos algunos fragmentos de una conferencia que queremos escuchar junto con ustedes. La conferencia es muy larga, nosotros hicimos algunos fragmentos, pero para detenernos, fragmentos que nos aportan mucho a que podamos seguir pensando juntos y construyendo juntos el hecho educativo. Pero vamos a escuchar un poquitito de música primero, Carlitos Duarte, y después nos metemos en este tema central: cómo pensamos, decimos y aprendemos. Van mis besos hacia ti, me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. Hoy el fuego crece en mí a gran velocidad, pones el cielo en su lugar. No se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me haces flotar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. No se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mi corazón. Tu amor me hace bien, escribes una historia y en tus manos a mi paz. Se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me
escuela. Todos los sábados, de 10 a 11 horas, por Radio Tupambaé. Les decíamos, en este programa especial de Con un oído en la escuela queríamos compartir algunas cuestiones con ustedes, como la venimos haciendo en realidad desde que empezó la primera temporada de Con un oído en la escuela. Siempre tratamos de traerles propuestas que nos sirvan a todos para aprender a hacer mejor el trabajo que nos toca hacer en relación con la educación. Y ahora encontrábamos dentro del ciclo de conferencias que se llama Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor, que a lo mejor ustedes lo conocen o lo habrán encontrado en el canal de YouTube. Esto es hecho por El País, el periódico El País de España, en conjunto con la Fundación BBVA, y se llama, como les decíamos, Aprendemos Juntos. Dentro de ese Aprendemos Juntos, una de las conferencias que nosotros queremos compartir hoy con ustedes se llama así, ¿Cómo pensamos, decidimos y aprendemos? Es una charla del neurocientífico Mariano Sigman, que él obtuvo su licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires, un doctorado en neurociencia en la Universidad de Rockefeller de Nueva York. También hizo un posgrado de ciencias cognitivas en el Colegio de Francia, París, y en el 2006 fundó el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires, que dirige desde entonces. También él es director del programa de toma de decisiones, un proyecto que lo que hace es nuclear a los principales investigadores en neurociencia en Europa para coordinar un proyecto justamente que trabaje con la comprensión del cerebro humano. Si ustedes pueden acceder a esta conferencia que está en YouTube, van a ver que él hace una explicación incluso de todos los estudios que van haciendo, porque hay un aporte muy interesante. Él lo retoma en esta conferencia, por ejemplo, del aporte que han hecho a la medicina para estudiar, para hacer diagnósticos en pacientes que son vegetativos o que están en estado vegetativo o que tienen autismo. Pero sobre todo con el tema de pacientes que están en estado vegetativo, él decía, nosotros muchas veces dudamos o la gente dice, ¿me escucha? ¿No me escucha? Entonces ellos hacen pruebas. Como no pueden comunicarse, él en esta conferencia, por ejemplo, cuenta y dice, nosotros lo que le decimos es, si me estás escuchando, pensá en que estás recorriendo tu casa. Y entonces él dice, el cerebro, aunque no creamos, si nosotros le pedimos que piense que está recorriendo su propia casa, hace un cierto movimiento cerebral. Si nosotros le decimos pensá que estás corriendo, por más que nuestro cuerpo no corra, dice el cerebro se activa de otra manera. Entonces él dice, de esta manera nosotros podemos estudiar qué tanto siguen conectados con nosotros estas personas que no pueden, por ejemplo, comunicarse verbalmente. Y es una manera de comunicarse, también resaltaba. Exacto. Porque podemos ver y podemos pedirle, bueno, si la respuesta es sí, pensá en que estás jugando tenis. Y si la respuesta es no, pensá que estás caminando dentro de tu casa. Entonces este es un avance inmenso también para dignificar, ¿no?, a la persona humana que en realidad no es que está ahí solamente funcionando sus órganos, que podemos ver cómo funcionan sus órganos, sino que también está ahí escuchándonos, respondiéndonos y que puede tomar ciertas decisiones. Qué lindo es poder dignificar a la persona humana desde esta mirada, ¿no? Entendiendo que ese cerebro que sigue funcionando, pero hay un corazón que sigue sintiendo. Exacto, que no lo puede decir por la circunstancia en la que está, pero sí nos está escuchando, sí quiere comunicarse de alguna manera. Entonces, un aporte muy interesante. También han hecho estudios y aportes muy, muy importantes en cuanto a la educación, en intervenciones que sean más efectivas, por ejemplo, para la toma de decisiones, para colaborar con el aprendizaje, sobre todo en escuelas primarias. Tienen un interesante proyecto también con arte, con
con ¿qué otras cuestiones eran? Han trabajado con magos, con cocineros, con ajedrecistas, con músicos, con artistas plásticos, porque él dice, todos de alguna manera aportamos, tanto a la educación como al desarrollo de la persona, como decía Zoraida, para dignificar a la persona y para saber que somos un ser único, complejo, completo. Entonces, poder ir haciendo estos aportes. En los últimos años ha trabajado Mariano Sigman muy especialmente en trabajar puentes entre la neurociencia y la educación. En este primer fragmento que queremos compartir con ustedes es sobre todo qué tiene que ver, o sea, qué es la neurociencia o cómo trabajan los neurocientíficos, qué preguntas se hacen. Lo escuchamos. ¿Por qué decidimos como decidimos? Porque a veces estamos frente a una situación en la cual sentimos que no podemos avanzar o que no podemos resolverla. ¿Por qué siempre hay algún tipo de gesto que nos hace reír? ¿Por qué soñamos? ¿Qué soñamos? ¿Por qué olvidamos los sueños? ¿Por qué aprendemos y por qué dejamos de aprender? Y son preguntas que nosotros, los neurocientíficos, en algún lugar hemos mezclado el oficio de la ciencia, de hacer experimentos para tratar de construir teorías, para tratar de asignar significado a una ciencia sobre nosotros mismos. Y hace algún tiempo, yo diría más o menos unos 40 años, pero la frontera es ambigua, hubo un cambio enorme, pasó algo, un descubrimiento tecnológico. Imagínense, para poner otro ejemplo que creo que es más claro, los filósofos y los naturalistas discutieron sobre el universo por años y años. ¿Éramos el centro del universo? ¿Era el Sol el centro del universo? A lo mejor ni siquiera el Sol era el centro del universo. ¿La Luna giraba alrededor nuestro? ¿Nosotros girábamos alrededor de la Luna? ¿Qué eran esas cosas que parecían estrellas pero no lo eran? Y todas esas preguntas sobre las cuales la gente hablaba y conversaba y discutía, en algún momento dejaron de ser preguntas de café porque se inventó el telescopio. La gente empezó a mirar y vio las lunas de Júpiter o vio distintas estructuras astronómicas y eso permitió resolver una conversación de café en una conversación que estaba basada en datos, en la cual teníamos evidencias que nos permitían validar algunas teorías y refutar otras. De la misma manera, hace de vuelta unos 40 años, en realidad más, yo diría hace más o menos hace unos 100 años, pero por eso es una frontera ambigua porque como todo en ciencia fue cambiando progresivamente y es difícil poner una fecha exacta, tuvimos una suerte descubrimos, es decir, un conjunto de gente fue descubriendo progresivamente una suerte de telescopio que permite mirar dentro de nuestro cerebro mientras pensamos, mientras dormimos, mientras recordamos, mientras nos emocionamos. Hacía tiempo nosotros sabíamos que el órgano del pensamiento era el cerebro, pero nunca habíamos visto el cerebro funcionando, y nunca habíamos visto el cerebro funcionando mientras una persona piensa, sueña, imagina o tiene distinto tipo de emociones o de sensaciones o toma decisiones. Estas herramientas hoy son populares, se llaman por ejemplo la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía, y de vuelta a mí me gusta pensarlas como telescopios que permiten observar el cerebro mientras el cerebro está funcionando. El cerebro está compuesto por millones y miles y cientos de miles de millones de neuronas, o sea, es un órgano tremendamente complejo. Es casi imposible entender el cerebro en un detalle preciso y exquisito en el que entendemos toda la orquesta funcionando, pero dentro de esa gran complejidad uno empieza a encontrar patrones. Uno empieza a encontrar que hay ciertas cosas que suceden en el cerebro cuando una persona está haciendo algo. Hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos durmiendo. Hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos soñando. Hay algunas regiones del cerebro y algunas formas de actividad dentro del cerebro que se expresan en el momento que formamos una memoria y se expresan distinto además si esa memoria, por ejemplo, es aversiva o es traumática o es triste o es dolorosa. Hay ciertas regiones del cerebro que se expresan en el momento en el que entendemos algo. Todos hemos estado sentados delante de un problema y en un momento lo entendemos, descubrimos, tenemos esa sensación de que de repente todo toma sentido. En ese momento en el cerebro pasa algo, es algo que nosotros hoy podemos ver porque tenemos este telescopio que nos permite ver con alguna resolución qué sucede en el cerebro mientras somos aquello que somos. Podemos pensar el cerebro por un momento como una computadora. El cerebro no es una computadora, pero sirve pensarla por un momento así. Esa computadora en un momento se enciende en números, ceros y unos, si hay un código, y si uno pudiese entrar dentro de ese código y descifrar, como por ejemplo cuando hay una conversación telefónica entre dos personas,
La voz no viaja como voz, viaja codificada en señales eléctricas. Si uno puede conocer ese código, uno entra dentro del cable y puede descifrar el contenido de la conversación a partir de las señales eléctricas que están dentro de ese cable. De la misma manera, uno puede meterse hoy dentro del cerebro de una persona, dentro de mi propio cerebro, por ejemplo, y tratar de descifrar aquello que a mí me está pasando a partir de patrones de actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, una persona viendo mi cerebro, podría saber aquello que yo estoy mirando. Podría reconstruir la imagen de aquello que yo miro sin ver la imagen, sino simplemente viendo el código dentro de mi cerebro. Esto se vuelve más espectacular cuando uno lleva esto a dominios que antes parecían prohibidos para el acceso a aquellas cosas que los humanos podíamos hacer. Por ejemplo, hoy podemos hacer eso con un sueño. La relación de la condición humana con el sueño siempre ha sido un poco particular, porque piensen, nosotros dormimos casi un tercio de nuestro tiempo. Y lo tenemos como totalmente ignorado, delegado. De hecho, yo creo que en nuestra sociedad actual, la mayoría de la gente, puestos a elegir, si pudiesen decir, bueno, que todo mi tiempo sea vigilia. Si yo pudiese tomar una pastilla que me permita levantarme 15 segundos después de empezar a dormir y que me levante fresco y descansado, parece como que la vida sería mucho mejor, porque uno en vez de tener 18 horas tendría 24 y la vida se expandiría. En esa cuenta lo que nos olvidamos es que esas 8 horas durante el sueño también pasan cosas. No solo descansamos, y entre ellas, por ejemplo, soñamos, y los sueños tienen una importancia enorme. Jorge Luis Borges, nuestro tan preciado autor argentino, al cual yo vuelvo mucho tiempo porque yo creo que fue un enorme pensador de estos asuntos, tenía un cuento de una persona que dedicaba toda su vigilia solo a tener buenos sueños. Es decir, la vida para esta persona en realidad no pasaba por la vida diurna, sino por la vida nocturna, a tal punto que todo lo que hacía durante el día era un trabajo para tener una buena noche, para tener buenos sueños. Entonces, parte de la relación por la cual nosotros hemos vivido un poco alejados de nuestros sueños, sobre todo hoy en una sociedad muy concreta y muy asociada a lo productivo, es que los sueños los vemos un poco lejos. De hecho, los sueños muchas veces los olvidamos. Casi todos nosotros. Hay gente que no recuerda de hecho ningún sueño. Hay mucha gente que recuerda sus sueños, pero que recuerda durante unos minutos, unas horas y después se desvanecen. ¿Qué tal si uno pudiese grabar sus sueños? ¿Qué tal si tuviésemos una herramienta, una especie de grabador que pudiese registrar aquello que soñamos, proyectarlo y que nosotros pudiésemos tener una relación distinta con nuestros sueños? Bueno, sucede que esto en alguna manera ya existe. O sea, hoy existe, cuando digo existe, digo, no existe en alta resolución y que vamos a ver los sueños en colores y espectaculares como los soñamos. Pero el principio es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. El principio de que podemos, a partir de la actividad cerebral, registrar aquello que estamos soñando para después accederlo nosotros mismos y vincularnos con aspectos de nuestra identidad que estaban relegados, hoy forman parte no de la ciencia ficción, sino de la ciencia y de la tecnología. Hace algunos años han proliferado enormemente lo que llamamos pacientes vegetativos o pacientes comatosos. Son pacientes, de hecho hay una película de Almodóvar, habla con ella, que para mí también es una manera exquisita de relacionarse con esta idea en la cual hay una persona que tiene un habitáculo mental que es un signo de pregunta. Uno no sabe si esa persona qué siente, qué imagina, qué padece. Y es una situación, por supuesto, muy angustiante, porque es una situación en la cual desconocemos algo que para nosotros es fundamental, que es poder saber qué sucede en el habitáculo mental del otro. Bueno, yo les contaba que nosotros tenemos esta herramienta que nos permite detectar actividad cerebral. Con esta herramienta, por ejemplo, yo podría pedirle a cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros, a mí mismo, a cualquier persona, que imagine distintas cosas. Por ejemplo, cerrar los ojos e imaginar que camino por mi casa, que navego por la ciudad. Puedo imaginar el camino que hice para venir desde mi casa hasta aquí, o el que hago para ir de mi casa a la casa de mi abuela o a la casa de mi tía. Cuando hago eso, se activarán unas partes del cerebro que tienen que ver con la navegación, con los mapas espaciales. También puedo, por ejemplo, imaginar otra cosa, como por ejemplo, imaginar que estoy haciendo un deporte, que cierro los ojos y que juego al fútbol, o que juego al tenis, o al balonmano, o al deporte o que bailo, pero que muevo el cuerpo. Y ahí se activan otras neuronas, que son las neuronas que coordinan el movimiento del cuerpo. Esto en sí ya es interesante, que es cuando imaginamos movimiento, se activan las mismas neuronas que de hecho hacen que nos movamos. No hace falta moverse para activar la corteza motora del cerebro, basta con imaginar movimiento.
Entonces, con esto tenemos un decodificador. Yo puedo, entre comillas, leer la mente de la otra persona viendo su actividad cerebral. Puedo, por ejemplo, saber si es que están imaginando que caminan por su casa o si es que están imaginando que juegan al tenis. Por supuesto, hay una manera más sencilla de saber eso, que es preguntarle a la otra persona. O sea, dime qué estás pensando. La otra persona me lo cuenta y a lo mejor no hacen falta 3 millones de euros para algo que en el fondo parece tan poco sofisticado como saber si el otro piensa algo u otra cosa. Pero ahora volvemos a los pacientes vegetativos. Le podemos preguntar cosas, pero no nos responden. Y la falta de respuesta nos hace presumir que en realidad no nos escuchan, que no piensan, que no imaginan. Pero ¿qué tal si sí lo hacen? Y si en realidad lo que pasa es que no, por alguna otra razón no pueden expresar ese conocimiento que tiene. Bueno, ahora tenemos una herramienta. Yo puedo decirle, mira, imagina que juegas al tenis, imagina que caminas por tu casa. Y si se activan las regiones del cerebro, imagina que juega, de las regiones del movimiento corporal cuando imagina que juega al tenis y las regiones de navegación cuando imagina que camina por su casa, entonces yo puedo asumir, es la mejor hipótesis que puedo hacer, que la otra persona me está escuchando, que está entendiendo, que puede pensar, que puede imaginar, pero que no me lo puede expresar, no me lo puede comunicar. Y si tengo esto, y ahí el científico en un momento se convierte en ingeniero, uno puede decir, bueno, tengo un protocolo de comunicación muy sencillo, muy rudimentario, pero puedo decirte, mira, cuando me quieras decir que sí, imagina que juegas al tenis. Cuando me quieras decir que no, imagina que caminas por tu casa. Entonces, me gustaría presentarles este ejemplo, porque yo creo que refleja lo que para mí es la esencia de por lo menos por qué a mí me interesa hacer esta ciencia, que es que yo pienso que nosotros en última instancia estamos todo el tiempo intentando comunicarnos, intentando entender al otro. Entonces la neurociencia a mí me gusta pensarla, y de vuelta es una de las maneras de pensarlas, como una herramienta, así como el telescopio nos permitía entendernos mejor con el universo en el cual estamos, entender que en el fondo somos un pequeño planeta, en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en el medio de la nada. Pensar que la neurociencia también nos permite de alguna manera salir de esa pequeña esfera que nosotros nos construimos cuando vivimos siempre dentro de nuestro propio pensamiento para quizás, ojalá, relacionarnos y comunicarnos mejor con los otros. Y esto me lleva a lo que un poquito nos trae aquí, que es la idea de la educación, que es, ¿acaso no hay ninguna empresa, no hay ningún emprendimiento humano que sea más relevante en el tratar de entendernos y en el tratar de entender al otro que la educación? Piénselo, la escuela, en realidad nosotros estamos acostumbrados a que haya escuela, que haya colegio. Es algo que pasa en casi todos los lugares del mundo, en maneras con ciertas diferencias, pero con enormes similitudes. Es un enorme experimento colectivo. Quizás sea el experimento colectivo más grande que hayamos hecho los seres humanos en la historia de nuestra vida. Hemos dicho, ¿qué tal si empezamos la vida de esta manera? Y entonces lo que yo les propongo, lo que los invito, es que entre las miles de ventanas abiertas, desde la pedagogía, desde la política, desde la filosofía, desde la sociología, desde las ciencias de la educación, pensar una pequeña ventanita para pensar la educación, que es desde la ciencia que estudia el órgano que en última instancia aprende, que es el cerebro. Reflexionar cómo todo lo que hemos aprendido del cerebro puede quizás ayudarnos a entender un poco cómo mejorar la educación. Interesante síntesis, ¿no? ¿Para qué saber cómo funciona el cerebro? ¿Para qué saber qué le pasa cuando le pedimos algo, cuando le mostramos algo o cuando hace algo? Para esto, para tratar de entendernos y para tratar de que podamos aprender o enseñar y aprender mejor en la escuela, en este caso, ¿no? Qué importante como educadores conocer la neurociencia. Creo que de alguna manera estamos abriendo una puerta muy interesante para todos los que nos están escuchando, que estamos dedicados a la educación, pero también para los papás. Sí. ¿Cuántas veces los papás se preguntan, bueno, pero le hablo y parece que no me escucha, que no me entiende? Está en la edad de tomar, porque, ¿cómo se llama esta conferencia? ¿Cómo pensamos, decidimos y aprendemos? Qué importante saber cómo pensamos para también tratar de transmitir de alguna manera nuestros pensamientos. Entonces, bueno, los invitamos también a seguir escuchando, a seguir compartiendo con nosotros esta mañana, donde todos ahora nos volvimos estudiantes. Exactamente, estamos todos aprendiendo. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte en la que también en la escuela hace mucho tiempo venimos hablando y creemos que esto de aprender con otros o entendernos, como decía en la primera parte de la conferencia Mariano Sigman, parece que fuera una novedad.
Y en realidad este aprender con otros o este compartir conocimientos, que es lo que hacemos en la escuela, no solo entre los estudiantes, los que estamos por ahí en el rol docente también aprendemos un montón, hasta de las preguntas o de los desafíos que nos traen los estudiantes. Como este compartir conocimientos es algo que es desde hace mucho tiempo y nos ayuda a crecer. Compartir conocimiento es una pulsión humana muy fuerte en los adultos, o sea, en nosotros mismos. Si no, no existiría Instagram. O sea, y no existiría Twitter y no habría redes sociales. Es decir, el gran éxito de las redes sociales tiene que ver con que nosotros, para realmente sentir la experiencia de algo, tenemos que compartirla con alguien. Entonces, esto llevó a todo un grupo de científicos. Los dos que empezaron con esto son un científico israelí que se llama Sidney Strauss y una persona llamada Tomasello, es el otro científico bueno, hay muchos otros, pero Tomasello y Sidney Strauss yo creo que son las dos personas más emblemáticas que comenzaron con esto, de tratar de preguntarse dónde empieza esto. ¿Dónde empieza esta necesidad de que las cosas toman sentido en el momento que las compartimos con el otro? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Y qué pasa cuando enseñamos? En todas estas cosas que yo dije al pasar, de saber lo que tú sabes, de saber lo que yo sé, son cosas que son fundamentales en el ámbito educativo. Y ahí va la esencia de lo que quiero ir, que es hablar con los otros, es una manera de hablarse consigo mismo y por lo tanto de descubrir y de ordenar aquellas cosas que conocemos. Entonces, dentro del aula, el ejercicio de lo que se llama metacognición, que es una palabra difícil para decir conocer aquello que yo realmente conozco, y teoría de la mente, que son tres palabras no tan difíciles para decir conocer lo que la otra persona sabe y lo que la otra persona no sabe, están en el cimiento, como la especie de la trama, los ladrillos fundamentales de todo el proceso de las comunicaciones educativas. Yo pienso que si a una persona le dices, bueno, defíneme educación, ¿qué es educación? ¿O qué es aprender? ¿Qué significa aprender? La mayoría de la gente te dirá, bueno, aprender es adquirir conocimiento, ¿no? Es la idea, yo creo que es el flujo como espontáneo que viene en el momento que piensas muy rápido en qué significa la educación, dices, bueno, hay algo que no sé y lo veo un video, alguien me lo cuenta, lo leo y adquiero un conocimiento que no tenía. Sócrates fue el primero, bueno, no el primero, pero fue el que esbozó esta idea enormemente, y después Platón. Esbozaron una idea de que en realidad el conocimiento no tiene tanto que ver. Ellos de hecho lo llevaron al extremo. El conocimiento no tiene tanto que ver o el aprendizaje no tiene tanto que ver con adquirir conocimiento externo, sino con reordenar el conocimiento que uno ya tiene. Esto, por supuesto, está muy de moda en situaciones de acceso infinito a la información. O sea, hoy dices, bueno, yo tengo internet y tengo toda la información, ponle que tengo contacto a internet, la manera de aprender y descubrir cosas ya no es ganar más información, sino es aprender qué es importante, qué tengo que vincular con qué de toda esta información es relevante para la pregunta que me acaban de hacer. Todo ese ejercicio, que es un ejercicio interno, forma parte de un proceso de pensamiento que es un proceso de aprendizaje. De hecho, quizás sea uno de los procesos vitales de aprendizaje. Y hay un experimento muy bonito, a mí me encanta, que te muestra cómo ya está esta intuición de compartir conocimiento, que funciona así. Un adulto está sentado frente a un bebé y en un momento, mientras está sentado, se le cae algo. Se pierde y por lo tanto, y no lo ve. El bebé lo está mirando. Hablábamos, la educación parte de una situación de disparidad de conocimiento. El bebé sabe algo que yo no sé. A mí se me ha caído algo, este niño que tiene 1 año apenas, entonces lo busco y lo que típicamente hacen los bebés es apuntan al lugar en el cual se me ha caído. En el momento que apuntan al lugar que se me ha caído pasa algo que otra vez pasa desapercibido, pero a mí me parece extraordinario. Primero, ¿por qué lo hace? O sea, nadie le pidió que me enseñe algo, me está diciendo algo que yo no conozco, se da cuenta que hay algo que yo sé, que él sabe que yo no conozco, y tiene la motivación, la intención, el deseo de resolver eso. Para mí, ese es un gran maestro. Tiene 1 año, no habla, no sabe lo que es la pedagogía, no ha estudiado nada todavía, pero tiene adentro suyo la virtud y el potencial de un gran maestro. El experimento es aún más bonito porque si yo tiro deliberadamente el objeto y lo miro, con lo cual el bebé ahora sabe que no hay disparidad de conocimiento, o sea, que yo esa información no tengo, entonces ya no apunta hacia ese lugar. O sea, solo apunta y me da esa información cuando entiende que esa información él la tiene, pero yo no la tengo, y tiene la motivación y la pulsión por resolver esa disparidad de conocimiento. Estamos hablando de un bebé de meses, un bebé de 1 año que con lo único que tiene, que es la capacidad de apuntar, es el pequeño rudimentario lenguaje que tiene, me lleva a resolver esa situación.
Nosotros lo que hacemos es, hacemos experimentos en los cuales le enseñamos cosas a niños y después lo ponemos en una situación en la cual le pedimos a estos niños que le enseñen esto a otro niño. Entonces, y estudiamos cuándo lo hacen, por qué lo hacen y qué pasa en el momento en que lo hacen. Hablaba en la primera parte que escuchábamos de que cuando aprendemos algo nos genera sorpresa y que neuronas se activan cuando aprendemos algo. ¿No les sorprendió eso de que el bebé, aunque no pueda decirme, se dio cuenta que hay una información que no manejo? Es fenomenal. Increíble. Yo no podía creer, o sea, el bebé ya sabe que hay algo que yo estoy desconociendo y me quiere hacer señas. Mira, esto se te cayó, digamos. Claro, o y sea, qué lindo observar a los bebés y también de forma, digamos, admirar esas capacidades, también usarlas para el bien y poder entender que todo lo que hacen, todo lo que miran, todos los gestos que realizan, tienen un significado muy valioso si sabemos observarlo y sabemos apreciarlo. Qué lindo, ¿no? Aquellos que tienen la oportunidad de convivir con los niños más pequeños puedan de alguna manera resignificar ese vínculo con sus pequeños teniendo ahora este conocimiento. Exacto, y también entender, quienes por ahí estudiamos comunicación, sabemos que comunicarse no se hace solamente a través del lenguaje oral o escrito, sea la lengua que manejemos, ¿no? El español, el italiano, sino que uno comunica. Hay uno de los axiomas de la comunicación que dice es imposible no comunicarse. Uno comunica con todo lo que es. Bueno, y en los bebés vemos eso. Sí. No pueden poner en palabras, a lo mejor, porque todavía no tienen desarrollado ese lenguaje, pero sí nos pueden hacer señas, digamos, Claro. de alguna manera nos quieren decir algo está pasando. Por eso también cuán importante es saber esto, ¿no? De que no sabemos todo, de que hay cosas que desconocemos y que hasta con nuestros bebés podemos aprender y aprender mucho. Otra cuestión, algo también estaba mencionado en la primera parte de cuando nos hablaba de los pacientes vegetativos que no podían contestarnos. Decía Mariano Sigman, no quiere decir que no puedan, o sea, que no sepan o que no quieran hablar, no lo pueden hacer. Pero bueno, sí nos escuchan. Pero sí nos escuchan. Ahora, en otra instancia, ya pensando más en nuestros estudiantes, nos invita a reflexionar o a darnos cuenta de que también en la educación, no siempre cuando nosotros hacemos preguntas y los estudiantes no responden, no siempre tiene que ver con que no sepan. A veces tiene que ver con otras cuestiones. Lo escuchamos. La situación típica escolar en la cual tú dices, bueno, cuéntame aquello que sabes, es una pregunta muy rara. Es cuando vas al médico y te dice, ¿qué te duele? Bueno, no lo sé, o sea, para eso vengo. No es fácil de explicar esas cosas. Como que a veces te hacen preguntas que son, bueno, muchas veces los chicos en el colegio están exactamente en esa situación, una situación en la cual, y uno presume o asume, y es lo natural, que si yo te pregunto y no me contestas es porque no lo sabes. Muchas veces no es porque no lo sepas, sino porque no estás en la situación adecuada para poder expresar ese conocimiento que tienes adentro. En la universidad es muy típico que los estudiantes sean al mismo tiempo ayudantes. Entonces, a lo mejor tú estás en tercer año, pero eres ayudante en una materia de primer año. Y esta situación no es tan típica en los colegios, con alguna excepción que son, por lo menos en Argentina y en otros lugares del mundo, en España no conozco, colegios rurales, que son colegios con muy pocos alumnos, tan pocos que en realidad las clases las comparten en un colegio, todo el colegio tiene 18 alumnos, entonces tiene una única clase. Entonces en esa situación se da muchísimo más este intercambio en el cual los alumnos son a la vez alumnos, pero también son maestros de alumnos que todavía están en distintos estadios del proceso educativo. Y pasa una cosa que es mucho más interesante, que es que además aquel niño o niña que está enseñando, al enseñar aprende. Y otra vez, eso no es por magia, eso es una idea viejísima. Hay un filósofo que se llama Séneca que tiene esta frase famosa que dice docendo dicimus, que en latín quiere decir enseñando aprendemos. Y la idea de por qué eso sucede, otra vez, no es una casualidad extraordinaria, sino que simplemente al expresar un problema a la otra persona, estás haciendo este ejercicio tan importante del que hablamos antes, en el cual estás dando orden al conocimiento que tienes adentro. Para resumir esta idea, los niños desde muy, muy pequeñitos, desde que apenas tienen recursos comunicativos, ya expresan esta intención de comunicar información al otro, de contarle al otro aquello que el otro sabe, parecen medir
no es solo algo ciego, sino que parecen medir bastante bien, que te enseñan, calibro cuánto conocimiento tú tienes y cuánto conocimiento yo tengo y sobre eso te enseño. Es decir, están haciendo realmente el oficio de ser un maestro. Luego, nosotros vemos que los niños cuando son un poco más grandes lo viven con muchísimo entusiasmo y lo hacen espontáneamente, y que además cuando lo hacen comunican con mucho más riqueza su propio conocimiento, más expresivamente y con muchísima más precisión, y además todo eso tiene cierta utilidad, o tiene, no cierta, sino tiene utilidad en el aula, en el sentido que es algo que hace que todos ganen. Para fijar esta idea, me parece muy importante decir que esto no es algo que pretende reemplazar el sistema educativo y decir, ¿sabes qué? Que ahora los niños aprenden entre ellos y que no hayan maestros. Eso sería tomar una idea con cierto asidero y llevarla al absurdo completo. Porque hay un montón de cosas que los niños no saben, los maestros, y de hecho seguramente casi todo el aula tiene que funcionar así. Los niños son grandes maestros, por último, en el sentido que también en tiempo real van observando las consecuencias de aquello que enseñan y pueden adaptarse eventualmente hasta para lidiar con los adultos que nosotros detectábamos que no eran capaces de aprender nada. Por eso me parece que por toda esta ciencia lo resumimos en una frase compacta, que es que los niños son grandes maestros. Quizás pensar instancias más creativas, en todo caso en el aula. Y también otras instancias de evaluación. Creo que es importante entender eso. Tal vez hablábamos con Carla en el corte cuando no nos escuchaban, que muchas veces experimentamos como docentes que cuando le condicionamos al alumno de alguna manera, poniéndole el rótulo a una conversación de que te estoy tomando un examen, el alumno se expresa y reacciona de una manera muy distinta a cuando nos sentamos con el mismo alumno a dialogar sin decirle que le estoy examinando sobre los contenidos dados de la clase anterior. Cuando él no tiene esta carátula de te estoy examinando, muchas veces se expresa con otra naturalidad. Entonces, cuando el par, digamos, nuestros alumnos se enseñan mutuamente, pues están repasando por un examen, o claro, uno que entendió por ahí más pronto algún tema, intenta explicar a su compañero, no tienen esta cuestión de que me está evaluando, me está examinando, qué va a pensar de mí, y también lo hace de otra manera, ¿no? Lo hace con cierta libertad, lo hace con cierta tranquilidad, con no me están juzgando, no me están examinando, y ahí nosotros podemos observar, porque muchas veces los escuchamos a los chicos repasando y corrigiéndose mutuamente y demás, que cómo desarrollan este interés por conocer para enseñar. Exacto. ¿No es cierto? Cuando sé mucho sobre matemática y mi compañero me dice, enséñame porque vos entendiste, hay como cierto orgullo, ¿no? De decir, bueno, tengo este conocimiento como un poder para poder ayudarte al otro. Entonces también habla mucho de la empatía, ¿no? Cuando yo le enseño a mi compañero, aprendo de él, y qué lindo es tomar esto que nos enseña Mariano Sigman para aplicarlo también en la didáctica del aula. No necesariamente tengo que comunicar al alumno, no tengo que por ahí examinarlo directamente y de forma tradicional. ¿Se puede utilizar el método tradicional? Por supuesto que sí, no hay que descartarlo, como decía Mariano, en el sentido de que hay cuestiones que solamente el docente lo va a poder hacer con el alumno porque ya tiene las herramientas y la didáctica, pero no dejar de lado esta cuestión de que se puede también trabajar muy bien entre ellos, enseñándose, tomando sus aprendizajes, tomando sus formas de explicar las temáticas, los temas. La verdad que muy interesante para seguir aplicándolo en el aula. Claro, sin pensar esta importancia del rol del docente, que es sumamente valiosa e importante, pero quizás gestionando esos aprendizajes de otra manera o acompañando desde otro lugar también, para que aprendamos todos juntos, porque también, como decíamos, seguimos aprendiendo juntos. Finalmente, y ante una pregunta que justamente le hacía al neurocientífico Mariano Sigman, una de las que estaba participando de la conferencia, diciendo, soy docente, se presentó así y dice, ¿cómo hacemos para hacer que los estudiantes presten atención? Bueno, escuchen una respuesta muy interesante. Ayuda a veces, yo creo, para generar empatía, empezar de una manera bastante sencilla a entender la dificultad de la atención, porque parece como que atender algo es muy fácil. O sea, como que dice, bueno, presta atención a esto, es sencillo, presta atención. Bueno, no es tan sencillo. La gente dice presta atención como suponiendo que basta con quererlo para hacerlo, como que es una cosa que es gratis. Y a mí me gustaría como ir contándote que no es así para tratar de entender justamente el dónde a veces puede ser que falle más y cómo hacer en algunos casos para poder intervenirlo. Algo que parece tan sencillo como presta atención al color de algo, que uno diría, si a mí me lo dicen, lo hago. O sea, soy adulto, yo tengo muchos años, he aprendido mucho, fui a la universidad, me dicen, presta atención al color de algo, debería poder hacerlo. Y sin embargo, no es así.
Entonces, lo primero que a mí me parece que ojalá esto funcione es generar un poquito de empatía y comprensión con cualquier niño al que le cuesta prestar atención a algo. Prestar atención a algo es difícil. Es lo primero que hay que entender, no es fácil. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Y sobre todo es difícil hacerlo cuando hay muchas cosas que compiten por esa misma atención. ¿Y qué compite por esa atención? Depende de quién somos, de cuántos años tenemos, del mundo interno que tengamos. Porque aquí yo os mostré, por ejemplo, una competición muy sencilla que es entre el color y la lectura. Aquí hay 2 canales. ¿Qué tiene de bonito el experimento de Stroop? Que es, queremos 2 respuestas distintas. Queremos decir azul por el canal de la lectura y queremos decir rojo por el canal de los colores. Entonces eso genera confusión. Pero yo os pedí ignorar todo lo demás y prestar atención solo al canal de los colores, y sin embargo eso es difícil. En este caso, los 2 canales vienen de afuera. A veces un canal viene de adentro. Los niños, los adultos, pero los adultos también muchísimo. No hay ninguna sola persona que no se entre en un ascensor y no ponga a hablarse consigo mismo, solo. O sea, no hay una sola persona que entre en un ascensor y decir mañana tengo que o hacer. Es decir, uno produce voces propias, esas voces propias son generadoras de la atención que compite con la atención externa. Entonces, esto por supuesto, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿sabe? Pero a mí me parece que viene bien recordarlo. Que a veces cuando pedimos cosas, conviene saber que muchas veces eso que estamos pidiendo puede ser bastante más difícil de lo que en realidad estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una situación típica es un bebé que llora. Los bebés lloran, es así, los bebés pequeños lloran mucho, a veces lloran mucho. Entonces, un bebé llora mucho y entonces el padre o la madre intenta hacer algo, ¿no? No funciona. Y luego hay algunos padres y madres que pierden un poco los estribos. Y que entonces se vuelve como una especie de, ya son 2 entes completamente desorbitadas, un bebé que llora y un padre que le dice, deja de llorar. Pero, señora, no puede dejar de llorar. O sea, usted le está pidiendo algo que a lo mejor no puede hacer. Lo que muchos padres descubren es que si en vez de decirle, deja de llorar, fíjate, cuando deja de llorar, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Deja de prestar atención a aquello a lo que estás atendiendo, que es un mal sentimiento, y concéntrate en otra cosa. Piensa en algo bueno. Como decirle, bueno, vale, pero ¿cómo hago? Yo tengo 8 meses para salir de un pensamiento obsesivo en el cual estoy y ir hacia otro lugar. Bueno, lo que casi todos los padres descubren espontáneamente, los que no lo descubran, le viene bien que alguno se los diga, es que mucho más fácil que pedirle que voluntariamente salga de eso es presentarle algo que compita por la atención, como por ejemplo, ¿has visto esto? ¿Has visto esto que está aquí? Y muchas veces, no siempre, porque si el dolor responde a algo muy genuino, el llanto responde a algo muy genuino, como por ejemplo un dolor muy fuerte, algo así, seguirá llorando, pero muchas veces cuando simplemente era la persistencia de un pensamiento el cual no podían dejar de atender, inmediatamente dejan de llorar como si no pasó nada. Tú te dices, deja de llorar, llora, mira esto, se acabó el llanto. Entonces, ese ejemplo me parece que tenemos que tenerlo muy guardado por todo el resto de la trayectoria educativa, porque eso refleja justamente 2 componentes muy distintas de cómo funciona la atención. Hay un científico que se llama Michael Posner, y la pregunta que se hizo exactamente es, ¿cuáles son las piezas del Lego de la atención? O sea, para atender a algo, ¿qué hace falta? Porque muchas veces se confunde el léxico popular con distraído, atención, con cosas más precisas de la mecánica para articular la atención. Entonces, lo primero que es casi con cualquier proceso es para atención hay que poder ir hacia algún lado, llevar la atención hacia algún lado, hay que poder sostener la atención, o sea, una vez que estás en algún lado, poder quedarte ahí. A muchos chicos no les cuesta tanto ir, pero les cuesta quedarse, y luego, es el caso que acabamos de ver, hay que poder salir de eso, ir hacia otro lugar. Muchos chicos les cuesta, una vez que están en un lugar, poder salir de ese lugar, ir hacia otro lugar. Ir, quedarse, irse. Muy sencillo. Es como cualquier viaje que hacemos tiene esas 3 partes. Vamos a algún lugar, nos quedamos en ese lugar, eventualmente entendemos que es suficiente, nos retiramos. Lo que agregó Mike, además de muchas otras cosas, pero que es importante para esto, es que el ir tiene 2 razones distintas. A veces voy porque quiero, eso se llama la atención endógena. Yo llevo mi pensamiento a algún lugar porque quiero estar ahí, quiero concentrarme en la clase de matemática, quiero concentrarme en la lectura, quiero concentrarme en la conversación que estamos teniendo. Y a veces la atención va a donde quiere ir. Eso es lo que se llama la atención exógena. Yo estoy hablando de una persona, una conversación, que encima pongamos que no es muy interesante, pero que formalmente yo tengo que... es mi jefe. Y entonces lo escucho y ya me cuesta porque yo tengo que mantener la atención. Tengo que, otra vez, estoy ahí pero tengo que mantenerme ahí. Y es difícil mantenerme ahí porque tengo que hacer esfuerzo para eso. Y encima de eso viene alguien y se pone atrás, a hablar atrás y pasan cosas que pueden ser terribles. Por ejemplo, se ríen. O sea, si se ríen y yo tengo que mantener la atención aquí contra algo que está diciendo atención, ven para aquí, es dificilísimo. Otra que todos reconocemos y que es muy bonita y muy simple es si pronuncian nuestro nombre.
trata de mantenerte en una conversación atento mientras alguien dice atrás, en mi caso Mariano. O sea, escuchar tu nombre es algo que grita muy fuerte para que te des vuelta, aún si no eres tú el que están hablando, simplemente dicen tu nombre. Lo que Mindfulness descubrió es que cada una de estas piezas tienen cierta independencia. Nosotros cuando decimos presta atención a algo, las mezclamos todas, las confundimos todas, pero que en realidad cada una de estas piezas, ir, quedarse, salir, ir por propia voluntad o ir porque la atención me está llevando solo para ese lugar, tienen sus circuitos cerebrales. O sea, hay gente que le cuesta más una y le cuesta menos la otra, y sobre todo se desarrollan en tiempos distintos. O sea, los chicos a medida, o los niños y las niñas a medida que maduran, van desarrollando cada una de estas facultades, todas las cuales nosotros las resumimos en algo llamado atención, genéricamente atención, que se desarrollan a destiempo. Los límites motores, los límites corporales los entendemos bastante bien. Nadie se enfada con su bebé porque le dice, mira, ¿sabes qué? Ve volando hasta este lugar y tráeme lo otro. No lo puede hacer. ¿Qué tal si reflexionamos un poco más sobre los límites cognitivos que también tenemos, genuinos? Y las dificultades, como por ejemplo, a distintas edades hay ciertas facultades que están desarrolladas y otras facultades que no. Otra vez, a veces la ciencia nos ilumina para darnos cierta humildad, para entender que no somos el centro del universo y para entender que a lo mejor nos ayuda a conectarnos con la otra gente haciendo que no le pidamos lo imposible. Muchas situaciones de frustración en educación familiar, en educación en el aula, en educación política, en educación, salen de que uno le pide a la otra persona cosas que la otra persona genuinamente no puede hacer. Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me leo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. 10 de la mañana, 55 minutos y estamos casi despidiéndonos, pero queremos mandarle un saludo grande a Lucía, que dice que le encantó el programa y que está atenta ahí, firme, escuchando. Gracias, Lucía, gracias por tu mensaje. Bueno, y nos alegra
que las propuestas que vamos trayendo con un oído en la escuela nos sirvan a todos, porque ese es el espíritu del programa. Así que gracias por estar ahí, te invitamos a estar de acá a diciembre, noviembre, no sé a cuándo vamos a estar. Firme ahí, Lucía, gracias, que tengas un buen fin de semana. Y bueno, y antes de despedirnos, Zoraida, tenemos informaciones para compartir. Sí, en primer lugar también un saludo a toda la comunidad de la parroquia San Antonio de Padua, también a la comunidad del Pedro Goyena, que están trabajando ahí fuertemente por la fiesta patronal, bajo el lema Misión y Profecía, ¿sí? Ya están recitando la novena desde el 4 de junio, están rezando el Santo Rosario, y le queremos pasar la información de estos días. Hoy sábado 11, San Antonio visita las comunidades de Guadalupe y San Ramón y compartirán una chocolatada con los niños de Guadalupe. ¡Ay, qué rico! Mañana domingo 12, la Santa Misa será a las 8 de la mañana y a las 11. También el Santo Rosario a las 18 horas y misa a las 19 horas. Y el día lunes, día de la fiesta patronal, lunes 13, habrá Santa Misa a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 10 con el bautismo, ¿sí? También misa a las 11, a las 13, a las 16 y a las 20. Es decir, no tenemos excusa para no ir a la fiesta patronal de San Antonio de Padua. Con la procesión en la ermita, también se hará la ermita Santa Rosa de Lima, parte la procesión desde la Chacra 68 hasta la parroquia a las 18 horas, ¿sí? Aprovecho para mandar un saludo grande a Jorge Franco, ahí que está con toda la comunidad, a Natalia también, ellos como catequistas, como también responsables de la liturgia y responsables también de las empanadas y del arroz con pollo y de todo lo que están preparando ahí para la parroquia. Así que un saludo grande, y al padre, por supuesto, padre Miguel, un cariño muy grande. Si quieren acompañar, acuérdense que a San Antonio, dijo el padre Miguel Ángel Moura ayer en otra misa que estuvimos compartiendo, dijo, le podemos ir a pedir novio y o esposo. Pero, o novia y esposa, ¿no? Pero, acordándose de esto, dijo el padre Miguel, lo que San Antonio nos manda es sin devolución. Así que vean bien qué van a rezar y qué van a pedir, pero es sin devolución. También los queremos invitar ya para que se preparen, esto es para el sábado que viene, sábado 18 de junio, ustedes lo están escuchando también en los distintos avances que se van compartiendo en la radio, Corpus Christi 2022. Yo soy el pan de vida, Iglesia Diocesana, camina junto a los jóvenes. Acuérdense que después de 2 años, 3 casi, de no poder estar compartiendo esta celebración todos juntos del Corpus Christi, vamos a poder volver a encontrarnos en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, sábado 18 de junio. Desde las 14 horas es la invitación a que nos acerquemos, a las 14 empieza la animación, a las 15 una presentación de una obra de teatro, a las 16 Santa Misa, presidida por Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas, y concelebrada por los sacerdotes de Posadas y Garupá. Seguidamente, finalizada la misa de 16, compartimos la Eucaristía y ahí nomás ya salimos en procesión hasta la iglesia catedral detrás de Jesús Eucaristía, finalizando acá en la explanada de la catedral con la solemne bendición. Yo soy el pan de vida, Iglesia Diocesana camina junto a los jóvenes, que nos va a servir también de preparación para la Asamblea Diocesana que vamos a compartir el lunes 20. Ya cada uno de los asambleístas de las comunidades educativas, de las parroquias, de los grupos y los movimientos están sumándose para que nos encontremos. Así que el sábado 18 rezamos todos juntos en el anfiteatro junto a Jesús Eucaristía, y después el 20 nos encontramos los referentes para la Asamblea. Y el domingo Diocesana. Celebramos el Día del Padre. Y el también. domingo celebramos el Día del Padre. Un fin de semana súper cargadito el de la semana que viene. Y bendecido. Por supuesto, celebrando todo lo que queremos y amamos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Ni le podemos contar cómo va a ser el programa. Sorpresa, sorpresa, con todas estas actividades que vamos a tener. Que tengan un excelente fin de semana, bendecido también, y una hermosa semana que tengan que compartir con cada una de sus actividades, y nos reencontramos de alguna manera el sábado, Zoraida. Sí, hasta luego. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Abríguense bien, que hace frío. Cuídense mucho la garganta.
¿sí? Bien emponchados todos y a cargar fuerzas este fin de semana, porque se viene una semana cargadita, pero con la alegría de siempre reencontrarnos en las escuelas y seguir haciendo esto que todos amamos, ¿no? Que es educar para la vida. Gracias, Carlitos Duarte. Nos reencontramos el sábado que viene. Hasta aquí compartimos Con un oído en la escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Nos reencontraremos el próximo sábado con un oído en la escuela.